desarrollar, de cierta manera, la teoría que inaugura Freud en base a todos los conceptos que hemos denominado. Muchas veces pasó de que ellos tenían debates abiertamente con Freud, ¿sí? De hecho, uno de los más conocidos, tiene varios, pero uno de los más conocidos, por ejemplo, es cuando Freud expulsa a Gustav Carl Jung por no estar de acuerdo con la teoría jungiana del inconsciente colectivo. Jung, que ahora es muy utilizado y desarrollado en las teorías quizás más vinculadas a la línea más transpersonal, esta idea de los arquetipos, no sé si alguien lo ha escuchado, ¿cierto? Básicamente está sustentando que no tan solo habría un inconsciente individual, sino que habría un inconsciente colectivo, ¿vale? Entonces está muy vinculada, por ejemplo, a la teoría del arquetipo, y a veces se vincula incluso de mala manera con esta idea de la astrología, ¿verdad? Y esas cosas, ¿ya? Y Freud, bueno, dice de que él no estaba de acuerdo con eso, silencio por favor, y no estaba de acuerdo con la perspectiva jungiana, entonces por ejemplo se pelea con Freud y se expulsa, ¿vale? Estas son las primeras imágenes que Freud saca junto con sus como principales colaboradores. Por ejemplo está Ernest Jones y una serie de otras personas más que son muy conocidas en la teoría, ¿ya? Freud habitualmente siempre sale de la misma forma, como en las imágenes. De hecho, silencio por favor. ¿Se puede poner la mascarilla? Gracias. De hecho, Freud después tiene muchos vínculos con gran parte de las regiones, especialmente norteamericanas, ¿verdad? De hecho, el Chile, el trabajo que hace Mariano, un poco rastrear desde el punto de la historia, los vínculos de las comunidades científicas psicoanalíticas chilenas en comparación, o sea, el vínculo con lo que hacía Freud, ¿ya? De hecho, hay gente que Freud le enviaba sus fotos, ¿ya? Como su fotografía. Y cuando tengan un ramo con Mariano les va a contar los vínculos de ciertos chilenos con Freud. Así que siempre salía él así como en esa parada, en esas fotos, y siempre con su polo, ¿vale? Entonces, hoy día les quiero hablar un poquito sobre Lacan, ¿ya? Lacan es uno de los principales herederos de Freud, ¿sí? Y uno de los grandes pensadores, a mi juicio, del siglo XX, y que de cierta manera se vincula con Freud, pero inaugura una nueva teoría, ¿ya? Una nueva teoría, y voy a comentar por qué, ¿sí? Y de hecho ahora es muy conocido de que la gente diga, no, si yo soy freudiano, no, si yo soy más lacaniano, y toda esta vaina, ¿vale? De hecho, por ejemplo, hay distintas escuelas lacanianas. Una de las más conocidas es la nueva escuela lacaniana, la conocida la NED, ¿sí? Donde Alejandro Reynoso fue presidente, que es un profesor de psicoanálisis de la Católica, ¿vale? Yo tuve clases con él. Y bueno, ¿qué es Lacan? ¿Vale? Entonces, Lacan nace en 1901 y fallece en 1981. Es el principal exponente de lo que denominamos la escuela francesa del psicoanálisis, ¿vale? Y esto tiene una serie de connotaciones, una serie de implicancias. Él estudió medicina en 1920, está especializado en psiquiatría, y estudió en el asilo para alienados, así le decía, en la prefectura de la policía en 1928, y sus primeros estudios vinculados al área de la psicología, en este caso a la psiquiatría como fenómeno de estudio, o sea, la psiquiatría como campo para el fenómeno de estudio. Él estuvo muy interesado en los estudios de la paranoia, ¿sí? De la paranoia, ¿vale? Lacan, como un gran intelectual, retoma las especulaciones filosóficas y reintroduce el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque Lacan no estaba muy de acuerdo con muchas de las escuelas, otras escuelas post-freudianas que se estaban instalando en su minuto. Una de las más conocidas es la escuela de la psicología del yo, o ego psychology, ¿ya? Desde el punto de vista de que hay como una suerte, decía Lacan,
como de perspectivas psicoanalíticas transfugas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la psicología del yo, de hecho después sí que lo pueden indagar, hay varios exponentes de eso. Lacan decía de que fracturaba la principal idea del psicoanálisis. ¿Y cuál es la principal idea del psicoanálisis? ¿Cuál es el principal objeto del psicoanálisis? El inconsciente, ¿cierto? Entonces esa escuela estaba muy interesada más bien en lo consciente. ¿Sí? Entonces Lacan no está de acuerdo con ello y vuelve a esta idea fundamental de la concepción del inconsciente, pero la introduce de otra forma, mirada de Lacan, que es un efecto del lenguaje. ¿Sí? Y por tanto su estructuración es a partir del lenguaje, ¿ya? Que es una idea novedosa en este minuto. ¿Sí? Entonces, Lacan establece sus propias investigaciones, sus propias especulaciones, y lo hace vinculado con el estructuralismo, con la lingüística y con ciertas ramas de la matemática como la topología. ¿Sí? Y se denomina como los principales intérpretes de Freud. ¿Ya? ¿Qué es el estructuralismo? ¿Y qué es la lingüística? ¿Vale? La idea básica es de que existen diferentes estructuras que podríamos denominar como modelos o moldes, ¿sí? Que serían de cierta manera transversales en las personas. ¿Sí? Y la lingüística tendría que ver con el estudio, por supuesto, del lenguaje y cómo, por ejemplo, los seres humanos vamos desarrollando nuestra capacidad de lenguajear. ¿Sí? Entonces, Lacan vincula ambas perspectivas y desarrolla su propia teoría. ¿Vale? Una de las teorías más conocidas de Lacan tiene que ver con la idea del estadio del espejo. ¿Sí? Entonces, en una exposición en 1936, Lacan presenta la idea del estadio espejo. ¿Qué es lo que dice? Es que los seres humanos nacemos prematuramente. ¿Sí? Se refiere prematuramente porque al parecer no estaremos preparados para desenvolvernos en sociedad en nuestros primeros momentos de nuestra infancia. ¿Sí? Dice que estamos como librados a sí mismos. Y si que obviamente no tuviéramos como el cuidado de algún otro, especialmente de nuestros padres, ¿verdad? Estaríamos casi destinados a morir. Entonces al nacer no podemos caminar ni hablar y tenemos un dominio parcial de nuestras funciones. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas que anima a Lacan es ¿cómo llega el niño a dominar su relación con su cuerpo? ¿Cómo llega a entenderse a sí mismo? ¿Vale? Y ahí está la idea, y es de que el niño, en sus primeros momentos de su infancia, a través del juego, ¿verdad? Va a haber un momento en que uno puede, en este caso como niño, observar la imagen de sí. ¿Sí? Y por tanto, la idea es que el niño se identifica con una imagen que está fuera de él. ¿Sí? Es como una idea nuevamente del yo ideal. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros? Y al visualizarse en un espejo, tiene una serie de implicancias, ¿sí? Desde el punto de vista de la construcción del aparato psíquico. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hay distintas escuelas lacanianas que están vinculadas como a esta, o sea, que por supuesto como que reconocen esta idea, y está, por ejemplo, una sala acomodada para niños, donde hay cajones de arena, distintos juguetes, y siempre, si es una escuela lacaniana, va a tener un espejo. ¿Sí? Siempre va a haber un espejo, donde el niño puede acercarse, visualizarse y verse a sí mismo, ¿vale? Bajo esta idea lacaniana del estadio espejo. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Sí? Es que sostiene una forma singular, especial, ¿sí? de capturar una imaginaría del organismo, ¿sí? una serie como de formas en cómo nosotros vamos a entender, ¿sí? Desde una imagen externa, por eso la idea de la representación en el inconsciente es muy importante, la representación de los sujetos es muy importante para el psicoanálisis, ¿sí? De cómo nos representamos, quiénes somos, ¿sí? Cuáles son las imágenes que tenemos, ¿sí? Entonces,
esta idea del estadio espejo deviene un conflicto interno, ¿sí? Resultante de la identificación con la otra parte, con el otro yo. Entonces, lo que dirá Lacan finalmente es que se trata de un principio rector del desarrollo. Si me identifico con una imagen externa a mí, una imagen que yo puedo visualizar, por ejemplo, en un espejo, puedo hacer cosas que antes no podía. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Si es que yo puedo visualizarme y a la continuación puedo hacer cosas que antes no podía. ¿Qué se imaginan con esto? De la idea de poder observarse y luego tiene una consecuencia en términos de capacidad. ¿Se le ocurre alguna idea de eso? De que hay una suerte como de transformación ahí. ¿A qué va con aquello? ¿Puede ser la resolución de problemas? ¿Ya? ¿En qué sentido? En el que, como uno se ve, me imagino que puede ser como una analogía a como ver lo que uno hace o cómo es y también juzgarse a uno mismo para en post mejorar. Puede ser. ¿Ya? Sí. Eso. Claro, interesante. Entonces habría como una suerte como de observarse así para poder entender lo que somos y poder hacer cosas, ¿sí? Como una suerte de elementos de capacidad, ¿sí? Entonces esta idea obviamente la van a seguir trabajando, pero me interesa presentárselas nuevamente para intentar explicar cómo funcionan los sistemas, ¿sí? Nuevamente, por eso es tan importante la idea de la infancia, ¿sí? La idea de cómo nosotros nos configuramos, la historia de vida en definitiva, ¿sí? Una de las grandes ideas entonces de Lacan es el estadio espejo, ¿vale? Y ahora viene toda esta cosa peliaguda lacaniana, ¿ya? En 1915 se plantea Lacan el retorno a Freud, la vuelta a Freud, pero a través de una relectura, ¿sí? Entonces Lacan comienza a leer todas las obras completas en ese minuto de Freud y comienza a decir que hay otra forma en cómo nosotros podemos aplicar y entender la teoría freudiana, ¿sí? Entonces plantea un seminario que se llama Retorno a Freud, una relectura centrada nuevamente en las referencias del lenguaje y sus funciones para entender a Freud. Entonces lee todos estos textos, la interpretación de los sueños, el proyecto de la psicología, la psicopatología de la vida cotidiana, ¿verdad? El chiste y su relación, ¿verdad?, con el inconsciente y todas estas cosas. Y Lacan llega a la conclusión de que la obra freudiana puede ser leída en clave lingüística y dirá que las asociaciones de palabras pueden orientarse, la asociación de palabras pueden orientarse a la estructuración del síntoma, ¿sí? El síntoma clínico, me refiero, ¿cierto? Como nosotros manifestamos, podemos leerla como una manera lingüística. ¿Y a qué va con esto? ¿Cuál es la idea lacaniana? Es que dice, es que mostrará que los síntomas y los actos podían ser literalmente palabras atrapadas en el cuerpo. ¿Sí? Pensemos en la idea de los recuerdos, ¿sí? De esta idea de cómo nosotros, ¿verdad?, vamos configurando y la importancia de las palabras, ¿sí? Volviendo por ejemplo a la idea del talking to, ¿sí? Entonces Lacan presenta dos conceptos claros desde el punto de vista de la lingüística: la idea de los significantes y los significados. ¿Se acuerdan de esta idea de la pulsión, en donde es distinta como la meta de la pulsión y el objeto? Hay una cierta dislocación, como lo comentamos. Para Lacan ocurre lo mismo aquí. Es que es distinto el significante del significado, ¿sí? Y luego, más adelante, Lacan hablará de que están solapados, ¿sí? Y una típica idea lacaniana es que hay una cadena de significantes, que un significante lleva a otro significante, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cuál es la definición de significante según Lacan?
tiene que ver sencillamente con una imagen acústica, la palabra, ¿sí? La enunciación, ¿vale? Mientras que el significado sería el concepto, lo que significa en definitiva. Entonces está el significante, por ejemplo, la palabra árbol, y el significado es qué es ese árbol. ¿Sí? El tema es que hay una barrera entre ambos. Una barrera, algo que hace que no podamos transitar a aquello. Y hay barreras para acceder a ello. Entonces está el significante y está el significado. ¿Vale? Entonces, la idea lacaniana es básicamente mencionar de que una palabra no revela tan simplemente su sentido. Como que habría que cuestionar, ¿verdad? La idea de que yo sencillamente escuchando a la persona voy a entender lo que quiere decir. Desde el punto de vista que los significados pueden variar. E incluso el significante es distinto. ¿Sí? Entonces hay una idea como de la escucha clínica, de la escucha psicoanalítica, que está profundamente arraigada en el valor de lo que se dice, de la enunciación. Pero nuevamente, aquello que no se dice. Entonces las palabras van a ser la fuente en la configuración del tratamiento clínico. ¿Sí? Por eso está la idea de la cadena, de que hay significantes que están profundamente vinculados. ¿Sí? Entonces la manifestación de síntomas en el tratamiento, desde el punto de vista analítico, cuando conversamos, ¿verdad?, y lenguajeamos, es claro. ¿Sí? Entonces las palabras generan significados que trascienden la comprensión de las personas. Es como que las personas dijeran cosas, pero van más allá de su comprensión. Desde el punto de vista del inconsciente, nuevamente, ¿verdad? Lo que uno quiere decir y lo que dicen sus palabras no coinciden. O pueden no coincidir. ¿Sí? ¿Te tengo una pregunta? Sí, no, o sea, sería como una asociación en el lenguaje cuando estamos en el tema clínico. Según Lacan, sería como una asociación a lo que el paciente está conversando y así como hilar una historia o un cuento para poder darle como definición al problema. Claro, o sea, en parte, efectivamente podría ser entendido de esa manera, ¿cierto? Como desde el punto de vista narrativo. Pero pensemos ahora netamente en el elemento de los conceptos, desde las ideas, ¿sí? Porque, claro, usted lo comenta como una idea narrativa, por ejemplo, un recuerdo, ¿verdad? Me pasó esto. Pero lo que nos interesaría en este caso sería como, ¿qué concepto implica aquí? ¿Qué es lo que está como sobredeterminado ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está cargado no de lo que se significado? dice implícitamente, sino que como la idea arraigada a lo que se dijo. ¿Algo así? Claro, poder entender, como en definitiva, una comprensión de cuáles son los significados de las personas. ¿Sí? Y eso tendría un profundo poder terapéutico. ¿Sí? Es la típica, por eso la idea como del discurso, en oposición, por ejemplo, a lo que comentan la teoría cognitivo-conductual, donde importa mucho el comportamiento. ¿Sí? Aquí volvemos a la reivindicación de las palabras en sí. ¿Sí? Pero ¿cómo así, por ejemplo, cuando están hablando y se dan muchas vueltas en el asunto sin hablar así como, sin ir así como en sí al tema, por decirlo de alguna manera, no sé si entendí lo que dije? ¿A qué se refiere? A ver un ejemplo. Que, por ejemplo, a mí me pasaba que una vez estuve en terapia y lo que me dijo la terapeuta era que en lugar de hablar, de ir directamente a lo que quería decirle, Hay un rodeo. enrollaba y enrollaba porque en el fondo como que no se lo quería decir. Así que lo que hacía era como enrollar y hablar como miles de cosas y se lo decía como por abajo. ¿Cachai? ¿Es como eso? De cierta manera sí, pero a la vez en esa idea como de enrollarse o de ir por rodeo y contar una historia y no decirlo, ¿sí? Lo que podríamos preguntarnos es ¿por qué se escogen esas palabras? Para no contar. ¿Sí? ¿Dónde está como el significado? No desde el punto de vista que queremos ir a la raíz de lo que usted entiende por algo, sino poder entender ese significado, esa configuración, de cómo usted finalmente como que establece su narrativa. ¿Sí? Entonces, en este caso que usted comentaba, como desde el punto de vista quizás de decir algo a través de rodeos, y que una típica idea también de acciones, y que todos yo creo que practicamos, ¿verdad?
es poder llegar a una comprensión, en cierta manera, de lo que usted pretende decir desde sus palabras, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo a usted no le pregunto qué entiende por tal palabra? Lo más probable es que yo quizás imponga un significado, ¿sí? Pero la idea no es esa, la idea es yo poder trabajar con el significado que usted tiene, ¿sí? De hecho, una típica idea lacaniana, que después quizás lo van a escuchar, tiene que ver con el corte lacaniano, el lateral, ¿sí? ¿A qué se refiere esta idea? De que habría una suerte como de puntuación en lateral, ¿sí? Entonces, muchas veces los terapeutas, los lacanianos son muy conocidos en esto, tienen muchas técnicas muy incisivas. Usted, por ejemplo, comienza hablando 10 minutos de algo y según su significado desde el punto de vista del terapeuta, está llegando a algo importante y corta lateral. Dice muchísimas gracias, lo dejamos hasta acá, nos vemos la próxima semana. ¿Cuál es la idea? De acentuar eso que se estaba usted diciendo en ese minuto y poder instalar un momento reflexivo, ¿sí? Para seguir, para que la persona pueda en cierta manera elaborar a continuación lo que le ocurre, ¿sí? Son técnicas, ¿sí? Pero desde el punto de vista de ahora del lenguaje, ¿sí? De cómo por eso está la idea del corte la caña, ¿sí? De renunciar a algo, o sea, renunciar al proceso terapéutico para justamente instalar un tema, pero no un tema que lo instale, sino para que la misma persona se está dando cuenta de eso, ¿sí? Son técnicas, de hecho hay muchísimas otras, pero lo que quiero señalar sencillamente es esta reivindicación desde el punto de vista del lenguaje, ¿sí? De la lingüística, ¿sí? Donde una serie de metáforas o representaciones están cargadas de significado y lo importante es poder entender eso para que la persona pueda realmente como indagar quizás en ese proceso terapéutico que está llevando a cabo, ¿sí? Más o menos. Y Lacan cuando leyó a Freud dijo que se podía interpretar de esta manera como de la manera lingüística. Claro. Y luego desarrolló todos sus conceptos y todo eso. Claro. ¿O son en base a lo que interpretó de Freud? O sea, una lectura, una reivindicación que él hace. ¿Y qué serían como las diferencias como más palpables entre Freud, lo que dice Freud y lo que dice Lacan? Interesante, ¿cuál sería la diferencia? Yo sé que le da como prioridad al lenguaje Lacan, por lo que está diciendo, pero Freud también le da prioridad a lo que se dice. Sí, pero lo que no se lo dijo habla de esa forma. Claro. No lo dijo de esa forma. Hay bastante tinta ahí bajo el puente, hay muchos ensayos que se han escrito sobre eso. Pero sí hay diferencias, fundamentalmente porque Freud no elaboró de esta forma. Sí. Pero vamos también a los pensadores como herederos de su tiempo. En este minuto estaba muy fuerte toda esta línea del estructuralismo. Muy fuerte en el tema lingüístico. ¿Sí? Y más de la escuela francesa. ¿Sí? Esto era lo que se enseñaba en la universidad, que esta es la forma en cómo Lacan interpretaba estas cosas, ¿vale? ¿Se va entendiendo poco a poco esto? ¿Sí? Entonces, la idea es que los significantes forman redes a las que tenemos escaso acceso consciente. ¿Sí? Escaso acceso consciente. Y organizan nuestro mundo cuya trama es simbólica. Entonces, Lacan fue a la hora de una suerte, que podríamos decir como tercera tópica, entre lo que dice lo real, lo simbólico, ¿sí? Y un tercer elemento. Son tres, ¿sí? Siempre en esta idea como la triada, ¿vale? Entonces, la elaboración es profundamente simbólica, ¿sí? Y lo real sería aquello como supuestamente cómo se establece nuestro yo real, ¿sí? Y nos interesa indagar en aquello, ¿vale? Estamos sencillamente instalando temas nomás, ¿vale? Estas cuestiones daban un curso, de hecho hay un ramo que se llama, o sea, no se da aquí, pero la verdad es que hay un ramo que se llama Introducción a Lacan, y después estaba Lacan 1 y Lacan 2. ¿Sí? Me interesa que lo conozcan, ¿sí? Quizás voy a preguntar la cuestión de los significados, los significantes de la prueba, pero son cosas sencillas, ¿vale? Solamente de cultura para que lo conozcan. Otro gran pensador, hay muchísimos ya he dicho, de hecho podríamos decir Anna Freud, la hija de Freud desde el punto de vista de los mecanismos, podríamos hablar de Klein, podríamos hablar de Jung, y una serie de otros autores, pero me interesa solamente comentar estos dos, como lectura post-freudiana, ¿sí? El tema, ¿qué con el tema del espejo? ¿Ya? De la proyección del niño, de qué, por qué... ¿Es relevante? Sí. ¿Por qué? Chan chan, ¿por qué es relevante? No sé. Porque es importante. Soy una humilde alumna. ¿Por qué? Soy una humilde alumna.
Yo creo que esto es importante ver ya sea como que podía ser el espejo o otro niño también, ¿no? Y en base a, claro, y en base a eso, él se creía como capaz, a esa proyección se sentía capaz de hacer cosas. Y, O pero sea, ¿por qué? Es que se pueden aprender cosas también, ¿no? Exacto. Ver a un niño haciendo algo que uno no hace, es como eso. Exacto, No, pero lo que pero intenta hacer es cómo se va configurando, como esta idea del yo, ¿sí? De nuestras capacidades. ¿Sí? Es una lectura lacaniana desde ese punto de vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo novedoso, nuevamente, una idea novedosa de la configuración de los sujetos, ¿sí? Desde el punto de vista del espejo, de la imagen, de la imaginación, no desde el punto de vista de la imaginación, sino de lo simbólico, de lo que implica una imagen de algo, ¿sí? Entonces, nuevamente, volviendo quizás a las claves lacanianas del significado y el significante, ya se instala un significado de algo, ¿sí? En esa idea representacional, de un sí. ¿Sí? Ahora, sencillamente lo estoy presentando en distintas ideas, son dos ideas que les estoy mostrando de Lacan, hay muchísimas otras, ¿vale? Y van a poder profundizar en ello, pero me interesa que lo reconozcan ahora, desde un punto de vista introductorio, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, hay distintos autores, lo que les quiero mencionar, por ejemplo, es el trabajo de Winnicott, ¿sí? Donald Winnicott, ¿sí? Que fue un pediatra y un psicoanalista formado en la escuela, ¿vale? De estas teorías, ¿sí? Presentando diferentes elementos del sistema, ¿vale? Y lo que plantea es que hace un psicoanálisis con niños, ¿sí? Desde esta diada madre-hijo, ¿sí? De Winnicott. Entonces, Donald Winnicott, quiero que conversemos nuevamente el tema ambiental, menciona la importancia de la influencia ambiental que rodea a los bebés en los primeros meses de vida, nuevamente volviendo al tema de la infancia. Entonces, descubrir y enfatizar las condiciones que favorecen el despliegue sano de un individuo. Ya estamos comentando cómo es parecido quizá los días del individuo conductual. ¿Se acuerdan de que decían de que hay algo normal y hay algo no normal? O en clave de funcionalidad, algo que es funcional y aquello que es disfuncional. ¿Sí? Entonces, Winnicott está comentando algo parecido. Está diciendo que hay un despliegue sano de un individuo. ¿Sí? Y que él entenderá como patológico, como la enfermedad en definitiva. Dirá que es la detención del desarrollo que se resuelve aportando a la persona las condiciones mínimas necesarias para su despliegue natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Muy parecido, por ejemplo, a lo que hacía Vygotsky, ¿verdad? Y otros autores de la psicología del desarrollo, es estudiar cómo se establece el aprendizaje de lo más mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dirá Winnicott? Es que existen posibilidades que tienen individuos para aportar, ¿sí? Algo personal en el propio desarrollo y de ofrecer una contribución al medio cultural en el que se desenvuelven. Entonces, la diferencia, nuevamente desde el punto de vista comportamental de la teoría cognitivo-conductual, es que hay una contribución cultural de los individuos, ¿sí? Podríamos decir que hay como una suerte de marca de significado desde los niños en su desarrollo que es relevante entender y estudiar, ¿sí? Entonces hay una suerte de capacidad creativa que el individuo posee, ¿sí? Pero en clave psicoanalítica, eso es lo importante, ¿vale? Entonces Winnicott podríamos ubicarlo en un nivel intermedio. ¿Por qué? Porque Winnicott, nuevamente cuestionando las escuelas freudianas, comentaba de que hay un terror científico en quedarse sin respuesta. ¿Sí? De hecho, es como una paradoja, ¿cierto? De un científico, alguien que hace academia, es como que yo no puedo quedarme sin respuesta. ¿Sí? Y en ese minuto estaba muy en boga, por ejemplo, la obra de Klein y la obra de Freud, ¿sí? Y ambas estaban llenas de respuestas para todo lo que observaban, que es una crítica al psicoanálisis freudiano. Por ejemplo, una crítica muy fuerte al psicoanálisis que hace Karl Popper tiene que ver con que el psicoanálisis no sería ciencia por esta pretensión totalizadora. No puede existir algo científico si es que nosotros no encontramos lo falseable. Es donde falla el sistema. Entonces, en esa crítica, en esa idea de la que está cargado de respuesta, ¿verdad?
Winnicott busca establecer algo como distinto, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el estudio de los niños, ¿sí? Y no como lo hacía Freud y no como lo hacía Ana Freud, desde el punto de vista de los mecanismos de defensa, sino en la propia capacidad creadora y reivindicando esta posibilidad desde el psicoanálisis, ¿sí? Y bueno, esto lo hace en una sociedad científica. Habitualmente los académicos nos configuramos en grupos, ¿verdad? Y la sociedad británica del psicoanálisis, Winnicott propone una idea positiva de él, ¿sí? Un modo positivo de entender el desarrollo. Abordémonos esta idea negativa desde el punto de vista freudiano, ¿cierto? Como que el mundo es terrible, ¿verdad? Como el desarrollo tiene que ver con un mecanismo de defensa, cómo nosotros nos armamos para poder entendernos, ¿verdad? En este caso, Winnicott busca ver un lado positivo en ese elemento de desarrollo, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Entonces, comenta el factor ambiental, ¿vale? Y la novedad de Winnicott es que hay que considerar los factores ambientales que rodean al niño para detectar cómo ellos gravitan, cómo ellos están en orden, ¿sí? en el desarrollo. Ay, perdón. Entonces, los estímulos, nuevamente está ocupando un lenguaje muy parecido en esa época a lo que era la teoría cognitivo-conductual, que le llegan al niño los estímulos como la incitación a algo, ¿sí? Deben mantenerse en un determinado nivel, mira. En un determinado nivel. Porque pueden haber dificultades, ¿sí? Si los estímulos son excesivos, dirá Winnicott, perturban la capacidad y son insoportables, ¿sí? Generan como un efecto traumático. Si usted lo sobreestimula, si que había un momento, un ambiente de sobreestimulación, ¿sí? Pero si son demasiado bajos, es decir, que no hay tanta como estimulación, ¿verdad? Tantos juguetes, tanto desarrollo para los niños, no se registran los estímulos necesarios para que impulsen su determinado crecimiento. Entonces, en esta idea del equilibrio, muy aristotélica, ¿verdad? De buscar un punto medio, Winnicott intenta conversar en clave, por ejemplo, con la teoría cognitivo-conductual. Ocupa conceptos muy parecidos, ¿sí? Pero la idea es buscar la sutileza de cómo lo diferencia, desde el punto de vista clínico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dirá? Es que los estímulos que llegan al bebé nunca son puros, ¿sí? Desde el punto de vista que sean neutros, ¿sí? Sino que siempre están tamizados y vehiculizados por un externo, en este caso sería la madre, ¿sí? Y que él va otorgando significados, al bebé de los posibles sentidos de ese estímulo, ¿sí? Entonces, en el juego, por ejemplo, de la aliada madre-hijo, el establecimiento quizás de que este juego es bueno o malo, ¿verdad? O jugar quizás con mascotas, etc., se le va otorgando un significado y deja una marca, ¿sí? En el mismo desarrollo de los individuos. Entonces ahí está la lectura, en este caso psicoanalítica, ocupando quizás un lenguaje muy parecido, ¿verdad?, al conductismo, de los estímulos, del ambiente, ese factor, pero entendiendo que hay una huella, quizás podríamos llamar una huella psíquica que se instala ahí, ¿sí? Entonces sí es importante tomar esa idea. ¿Y cuál es la escala de medición? ¿Con qué momento digo este bebé está sobreestimulado? Cuando está muy cargado de significados, puede ser, ¿sí? O sea, por ejemplo, un juego, si bien puede parecer neutro, puede tener muchas connotaciones, ¿sí? Y la pregunta no es que el niño diga, esto me está sobrepasando, sino la pregunta es, en el futuro, ¿cómo fue tamizado, cómo fue configurado ese juego? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta como fundamental, al menos desde el punto de vista de la clínica para niños y para infantes, ¿sí? Entonces, por eso a través de la observación podemos ver cómo se van representando, cómo se van estableciendo esas sensaciones, porque va a tener una configuración más adelante, ¿sí?
desde el tema cognitivo, esto de la sobreestimulación, después se habla como de algún tipo de trastorno, ¿no? En la etapa de los niños, como creo que era de 2 años a 5 años, donde se instaura esta como capacidad cognitiva de, no me acuerdo exactamente, que lo vimos en neurobiología, que desarrolla este tipo de trauma, o sea, de trastorno, se parece. Claro, pero eso bajo un paradigma muy especial. Ya. Pero, ¿no lo toma el psicoanálisis esto de este tipo de cosas? Sí, pero lo lee de forma distinta. Lo leerá, por ejemplo, según Lacan, cargado de significado, lo verá según en función de lo que él denomina madre suficientemente buena. ¿Sí? Lo del pecho bueno, pecho malo, ¿no? Claro, eso es más adelante. ¿Sí? Ya. ¿Profe? Por ejemplo, un ejemplo podría ser como un padre o una madre que haga que su hijo uno que le gusta un deporte y lo convierte en algo que ya es como competitivo, muy competitivo. Claro. Es un sobreestímulo que puede llegar a un futuro ser malo, ¿no? Claro, ya podría entenderse como un elemento sobre determinación. Y si nunca hace algo competitivo, puede ser que cuando sea grande no. Pero quizás no es relevante, como en ese minuto, ¿verdad? Pero sí deja una marca. ¿Sí? Entonces, la madre es suficientemente buena como un concepto que ocupará, por ejemplo, Winnicott. Dirá que le presenta al mundo en pequeñas dosis. ¿Sí? Como que este es el mundo, pero así como en pequeñas cantidades. ¿Sí? Entonces, las primeras experiencias de amamantamiento requieren una delicada disposición materna para presentar el mundo. ¿Sí? De cómo se establece esa diada, cómo se hace ese proceso. Esto, perdón, ¿entre qué edad esa edad? El desarrollo según este autor. Pensemos, por ejemplo, de 0 a 5 años, ¿sí? O de 0 a 3. ¿Sí? Ya. Momento acotado. ¿Sí? Entonces, con los cuidados maternos, ¿verdad? A través del amamantamiento, el bebé no se ve obligado como a reaccionar, ¿sí? Ante estímulos. ¿Sí? Como esta es la idea como de cómo está entendiendo el proceso. ¿Sí? Entonces son los cuidados los que permiten que sea el bebé mismo el que salga al encuentro del mundo antes de que el mundo lo impacte con estímulos. ¿Sí? Ay, perdón. Entonces, en una conexión con su hijo va aprendiendo la propia experiencia de la maternidad, sin estar pendiente y ir especializado de saber de las mujeres. ¿Sí? Entonces, también hay una lectura analítica de la madre. ¿Sí? Como que hay un aprendizaje a través de la propia experiencia. ¿Sí? Entonces lleva adelante la tarea del maternaje partiendo de su propio gesto espontáneo, ¿sí? Que normalmente está cargado de significado y que tiene clave. ¿Sí? Entonces, lo que dirá que hay importante respaldo para su tarea en la que aporta la tradición cultural del medio en que vive. ¿Sí? Pero esto no debe nunca como anular la propia iniciativa de las madres. Entonces, nuevamente estamos intentando definir cómo la madre puede introducir a un bebé al mundo, ¿sí? Desde este proceso diario. ¿Vale? Entonces, la singularidad de cada madre surge de variables que podríamos denominar fallas que van sucediendo en el proceso materno, ¿sí? Como los apuros, como la incapacidad quizás de reaccionar, eventualmente quizás desde el punto de vista de los llamados de los niños, ¿verdad? Sus distracciones. Entonces, lo que falla, desde el punto de vista materno, construye al bebé un carácter personal de la madre, es decir, su idea de cómo se configura esa madre, ¿sí? Que es el rasgo que se torna reconocible para el bebé. Ahora, yo quiero concitar algo. No es que haya una crítica como al proceso de maternidad, ¿ya? Sino que estaba haciendo una lectura de cómo este puede ser configurado a través de ello, a través de una clave psicoanalítica, ¿sí? De hecho, después Winnicott es depositario de diferentes críticas desde el feminismo, ¿vale? Justamente por esto. Porque hay una idea de funcionalidad, una idea de normalidad, una idea de algo que es suficientemente bueno, y eso está cargado también de esos significados, ¿vale? Entonces, es sencillamente para poder presentarles una manera en cómo puede leerse desde el punto de vista, ahora quizás alojado en la primera infancia, la relación madre-hijo, desde el psicoanálisis y lo que establece, por ejemplo, Winnicott. ¿Ya? Nuevamente, sencillamente para que los conozcan, esa es la idea de cómo poder quizás entender algunos post-freudianos. ¿Ya? Después más adelante lo van a poder desarrollar más claramente, ¿vale? Entonces la clave del juego, dirá Winnicott, tiene que ver con esta instancia creadora o creativa de cómo los niños se desenvuelven en el mundo, ¿vale? Y cómo se establecen, por ejemplo, elementos para proyectar sus propias fantasías, sus propios sustos, sus propios miedos,
y una serie de elementos importantes que es relevante que vamos a conocer a través de esta configuración, ¿vale? Las preguntas actuales del psicoanálisis, y con esto vamos a ir cerrando, ¿ya? Quiero presentarles los cuestionamientos a las preguntas a este sistema. Y una de las más actuales, porque a mi juicio uno de los filósofos más relevantes actualmente, es por ejemplo lo que hizo un autor que se llama Paul Beatriz Preciado, no sé si lo han escuchado alguna vez. ¿Alguien lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Bueno, Paul Beatriz Preciado es un activista no binario, ¿sí? Que es filósofo, de hecho se doctoró con... Ay, no me acuerdo su nombre. Pero otro filósofo muy conocido, ¿eh? Y hizo una ponencia en un acto o un simposio, podríamos llamar, o de hecho que se llama precisamente un congreso, en donde estuvieron diferentes psicoanalistas, ¿vale? En Francia, para hablar sobre el Día de la Mujer y cómo el psicoanálisis entendía a la mujer, ¿vale? Y invitaron a Paul Beatriz Preciado a los discursos. Y lo pronuncia en ese lugar, y ese discurso finalmente después compilar un libro que se llama Yo soy el monstruo que os habla, ¿vale? De hecho yo tengo una reseña en una revista de la Universidad de Chile que se llama Anomalías, donde comento la importancia de este texto, ¿vale? ¿Y por qué lo presento, ¿vale? Es de que Paul Beatriz Preciado, de hecho tiene una serie de libros que son muy interesantes, tiene uno, el más conocido que lo firma como Beatriz antes de transitar, que se llama Manifiesto Contrasexual. Después tiene otro texto que es muy interesante que se llama Texto Yonki, ¿sí? Que cuenta todo el proceso del uso de testosterona para la transformación hacia lo masculino. Hay otro texto que se llama Un apartamento en Urano, que es una serie de ensayos sobre cómo poder concebir como lo no binario dentro de un sistema binario. Y me interesa comentárselo porque aquí se pronuncia, por ejemplo, un discurso que cuestiona el sistema psicoanalítico en general, ¿sí? Y tiene que ver con una de las principales temáticas que el psicoanálisis quizá no ha conciliado por su forma de cómo han estructurado las ideas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Paul Beatriz Preciado? Hace un discurso cuyo objetivo era poder interrumpir la comodidad del sistema o la familia del psicoanálisis a través de la experiencia trans, ¿sí? Que ha llevado a cabo este autor, ¿vale? Y lo hace a través de este cuento que alguna vez publicó Kafka, que se llama Pedro el Rojo, en este caso Peter el Rojo, pero Pedro el Rojo. Y Kafka escribió un cuento que se llama Un informe para la academia, ¿sí? En donde cuestiona la forma pasiva o la forma en cómo la ciencia trabaja con los animales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con un mono. Entonces la idea del cuento es que un mono se levanta de su jaula y habla con los científicos y cuestiona cómo ellos estaban desarrollando sus especulaciones, sus ideas, ¿vale? Entonces pensemos como en esta idea en cómo existe un mono que le enseñan a hablar y en un momento, a través de esa enseñanza de poder comunicarse con otros seres humanos, cuestiona y critica ese sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Paul Beatriz Preciado en esa misma metáfora? Él dice que él, como su experiencia trans, como cuerpo no binario, es el mejor momento para cuestionar y comentar esta crítica al psicoanálisis, ¿vale? Entonces, al menos lo que yo comento, ¿verdad?, es que la meta de Paul Beatriz Preciado era súper clara y era obviamente producir cierta incomodidad, ¿verdad? De hecho, si ustedes, por ejemplo, lo googlean y buscan el discurso en Francia, se escucha como la incomodidad de los psicoanalistas, ¿verdad? Como algunos se ríen, algunos aplauden, algunos abuchean, ¿sí? Mientras lo que vamos contando Paul Beatriz Preciado en este discurso, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que cuestiona Paul Patrick Preciado el psicoanálisis? Y con esto vamos a cerrar sencillamente para que conozcan también los cuestionamientos y las preguntas actuales del psicoanálisis. Y tiene que ver con que Paul Patrick Preciado cuestionó la base estructural en la cual opera el psicoanálisis. Y tiene que ver con esta forma de estructurar y de entender a los seres humanos, hombres y mujeres, ¿verdad?, bajo un sistema de binarismo sexual. Y lo que cuestiona Paul Patrick Preciado es que aquello no sería natural, ¿sí? No sería algo como explícito, ¿verdad? Ni que se aloja en lo simbólico, ¿sí? Muy típico como la caña, así como de que está lo femenino y lo masculino. De hecho, ustedes si leen los textos de Freud, hay bastantes maneras de cómo entiende lo femenino, ¿sí? Como aquello que sería como la merma de lo masculino, ¿verdad? Y Lacan también tiene una serie de textos sobre eso. Y menciona que no han sido capaces de poder establecer una epistemología política del ser vivo, ¿sí? Entonces, Paul Patrick Preciado nuevamente hace un cuestionamiento muy importante a cómo el psicoanálisis podría entender el género, más allá de lo que ellos denominaban en su minuto la disforia de género, muy propia de la psicología en su minuto, ¿sí? Entonces, les quería presentar sencillamente esto como pregunta, como posibilidades, preguntas actuales que tiene el psicoanálisis. Hoy día actualmente los psicoanalistas están pensando, por ejemplo, lo no binario, lo trans, ¿sí? Están pensando también el feminismo. Hay un texto que se publicó que se llama Feminismo no femenino freudiano, ¿verdad? Y me interesa que quizá ese sistema sigue estando como preguntándose cosas, principalmente en los tiempos modernos. Y una de las preguntas también que tiene que hacerse, por ejemplo, el sistema de la teoría cognitivo-conductual, ¿vale? Entonces, sencillamente para comentárselo, si quieren buscar el texto, se los puedo enviar, y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, volviendo a la primera lámina, que yo les presenté en la primera clase, yo les había presentado estas 5 ideas sobre el sistema psicoanalítico. Habíamos comentado la importancia del inconsciente, habíamos mencionado que diferentes conflictos reprimidos afloran en la superficie. El enfoque psicoanalítico tiene una orientación a largo plazo, ¿sí? No es algo que sea como, o sea, sin duda van a haber efectos, por ejemplo, por comentar y hacer terapia, ¿sí? Pero además la posibilidad de hacer una suerte como de efecto terapéutico largo, o sea, que sea duradero en el tiempo, implica un proceso a largo plazo. Y eso es una de las principios también del psicoanálisis, ¿vale? Para poder entender esto como un sistema. Además, y la importancia del discurso del paciente con respecto a su padecimiento, a su malestar, ¿vale? Eso es súper importante que también no lo olviden. Y además existen diferentes técnicas que nosotros las podíamos ubicar en la asociación libre. La idea de la transferencia, que no lo trabajamos no lo explicité tan claramente, pero hay distintas maneras de cómo el psicoanálisis va entendiendo la relación médico-paciente. La idea de la transferencia es cómo los pacientes ubican en un lugar determinado al terapeuta, según sus propias claves, ¿sí? Muchas veces se piensa de que en el discurso y en el proceso de terapéutico los pacientes van ubicando, por ejemplo, al terapeuta en el lugar del padre, en el lugar a veces de un hermano o de una madre, ¿sí? Y eso mismo ocurre también desde el terapeuta hacia el paciente, lo denominado contratransferencia. De hecho, cuando los psicoanalistas se van analizando y además se van apoyando en la posibilidad de la supervisión, siempre también está esta pregunta de qué es lo que me está ocurriendo y por qué me está ocurriendo esto que estoy escuchando. Para poder obviamente también entender la principal herramienta terapéutica que sin duda también seríamos nosotros, ¿cierto? Y obviamente el análisis de la interpretación, que es un elemento importante desde el enfoque psicoanalítico. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien para la prueba la próxima semana? ¿No? No me hagan calificarlos mal, no me gusta. Sufro cuando pongo rojos. Me las pueden dar. Pero es que los no. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda ahora? ¿Pregunta? Ay, sí. ¿No? Bien, entonces
Entonces, reitero, los acuerdos era que nos íbamos en la próxima semana, la suelen a partir a las 9 de la mañana. Ya les comenté quizás cómo poder estudiar, comento además que vamos a ingresar algunos textos que comenten con la ayudantía junto con Felipe. Y además no va a haber la posibilidad de utilizar apuntes, así que yo les sugiero que hagan quizás un estudio un poco más a conciencia para que puedan integrar los principales conceptos. La idea es sencillamente, acuérdense, de que este ramo es poder distinguir sistemas y poder establecer las principales, o sea, poder identificar los principales conceptos que diferencian entre sí. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con la teoría cognitivo-conductual por un lado y el psicoanálisis. ¿Sí? ¿Estamos bien? Súper, entonces nos vemos la próxima semana. Pásenla ahí en las partes. No tomen nada.